El libro que aquí se resume es el texto titulado Liberalismo y Democracia, del filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio. El texto original fue publicado por primera vez en Italia en 1985. Posteriormente fue traducido al español por José F. Fernández Santillán y publicado en México por el Fondo de Cultura Económica en 1989. Este breve ensayo, Bobbio trata la relación histórica y filosófica entre el liberalismo y la democracia en 17 capítulos. Parte 4. En el capítulo Liberalismo y democracia en Italia, Bobbio trata sobre la relación entre el pensamiento liberal y el pensamiento democrático en Italia. Comienza Bobbio reconociendo que el pensamiento de Mill representó un encuentro fecundo entre el liberalismo y la democracia. Sin embargo, prosigue, ambos pensamientos siguen dando vida a movimientos políticos diferentes, contrapuestos en muchas ocasiones. Durante el siglo XIX, los liberales, por un lado, lucharon por la conquista de los derechos de libertad y desconfiaron de los deseos revolucionarios de los democráticos. Los democráticos, por el otro lado, consideraron el proceso de emancipación popular incompleto y rechazaron a los liberales como el bando conservador. Durante el siglo XX, ambas tradiciones fueron convergiendo de manera natural debido a la aparición de los partidos socialistas y de regímenes totalitarios, fascistas y comunistas. En la Italia de la segunda mitad del siglo XIX, explica Bobbio, la contraposición entre ambas tradiciones es tajante. Por un lado, Mazzini, el mejor representante del pensamiento democrático italiano de la época, caracterizaba a la tradición liberal como aquella que había renunciado a la libertad como fin último y que se conformaba con la libertad como medio o procedimiento, es decir, con la libertad meramente formal. Mientras que la tradición democrática, decía Mazzini, buscaba una nueva sociedad, basada en la justicia distributiva, en la igualdad de derecho, la cual, en los países más avanzados, también es igualdad de hecho, y para la que la libertad no era solamente procedimiento o método, sino sustancia. Por el otro lado, Cavour, representante del pensamiento liberal, tomó algunos principios filosóficos de Bentham, defendió y adoptó el utilitarismo y rechazó el justnaturalismo. Admiró a Tocqueville y compartió con él la preocupación de la marcha inexorable de la humanidad hacia la democracia. Cavour fue partidario de una solución conforme a razón entre reacción y revolución. Además, fue un librecambista, admirador de Smith y Ricardo. En contraste con Cavour, Mazzini contrapuso la idea del deber y del sacrificio por la santa causa de la humanidad a la doctrina de lo útil. Acusa a Tocqueville de pertenecer a una escuela que, comenzando por predicar la atea doctrina del arte, terminó en la fórmula del poder por el poder. Mazzini fue un luchador intransigente de la Revolución Nacional, un crítico severo del librecambismo, y defendió al Estado investido de funciones educativas. En el capítulo La democracia frente al socialismo, se habla de las relaciones entre liberalismo, democracia y socialismo. Bobbio comienza diciendo que a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, las diferencias entre liberalismo y democracia se acentuaron
debido a la aparición de los movimientos obreros en la escena política, los cuales se inspiraron en la doctrina socialista. A pesar de esto, la relación entre liberalismo y democracia nunca ha sido de antítesis radical, cosa contraria a la relación entre liberalismo y socialismo, relación que siempre fue de antítesis completa. El elemento que fundamenta la dicha antítesis es la libertad económica, que presupone la defensa a ultranza de la propiedad privada. Por cuantas definiciones se puedan dar del socialismo del siglo pasado, por lo menos hay un criterio distintivo constante y determinante para distinguir una doctrina socialista de todas las demás: la crítica de la propiedad privada como fuente principal de desigualdad entre los hombres y su eliminación total o parcial como proyecto de la sociedad futura. La mayoría de los escritores socialistas y de los movimientos inspirados en estos identifican al liberalismo con la defensa de la libertad económica y de la propiedad privada. Al contrario de la relación entre liberalismo y socialismo, la relación entre democracia y socialismo se caracterizó por ser siempre de complementariedad, según las dos siguientes tesis. El proceso de democratización habría producido inevitablemente, o por lo menos habría favorecido, el advenimiento de una sociedad socialista, basada en la transformación del instituto de la propiedad y en la colectivización, al menos de los principales medios de producción. En segundo lugar, solo la llegada de la sociedad socialista habría reforzado y ampliado la participación política y, por tanto, hecho posible la realización plena de la democracia, entre cuyas promesas, que la democracia solamente liberal jamás habría podido mantener, estaba también la de una distribución equitativa, o por lo menos más igualitaria, del poder económico, además del poder político. A pesar de esto, la relación entre socialismo y democracia ha presentado en ocasiones cierta polémica, a decir, si la relación es circular. ¿De qué punto del círculo se debería haber comenzado? Comenzar por la ampliación de la democracia quería decir conformarse con un desarrollo gradual e incierto. En cambio, era posible, deseable y lícito comenzar inmediatamente la transformación socialista con un salto cualitativo revolucionario y, en consecuencia, renunciando, al menos provisionalmente, al método democrático. Así, nos dice Bobbio, el contraste entre democracia y liberalismo fue superado por el contraste entre los defensores de la liberal democracia, contrarios al socialismo, considerado como contrario al liberalismo y a la democracia, y los socialistas, democráticos y no democráticos, que se dividieron debido al juicio diferente que tenían sobre la validez y la eficacia de la democracia. En favor de la democracia socialista se desarrollaron los siguientes tres argumentos. A. La democracia socialista proletaria será una democracia directa, en el doble sentido de democracia de todo el pueblo sin representantes, o de democracia no de representantes, sino de delegados, cuyo mandato obligatorio puede ser revocado. B. La democracia socialista permitirá la participación popular también en la toma de decisiones económicas, además de las correspondientes al poder político central y local. En este sentido, no solo representa un fortalecimiento de la participación en intensidad, sino también una ampliación cuantitativa de ella. C. En la democracia socialista, esta más equitativa distribución del poder económico, al volverse uno de los objetivos fundamentales del cambio de régimen económico, transforma el poder formal de participación en un poder sustancial,
al tiempo que también realiza la democracia en su ideal último, que es el de mayor igualdad entre los hombres. Bobbio aclara que la comparación entre democracia liberal y democracia socialista es una comparación en términos filosóficos y teóricos meramente, pues no existe ni ha existido un régimen que sea al mismo tiempo democrático y socialista. Sin embargo, el concepto de democracia ha cambiado según se ha complementado por los términos liberalismo o socialismo. En el binomio liberalismo más democracia, democracia significa principalmente sufragio universal y por consiguiente un medio de expresión de la libre voluntad de los individuos. La democracia es consecuencia, completa la serie de las libertades particulares con la libertad política. En cambio, en el binomio democracia más socialismo, democracia significa ideal igualitario, que sólo la reforma de la propiedad propuesta por el socialismo será capaz de realizar. La democracia es presupuesto, será completada únicamente por la futura y hasta ahora solo esperada transformación socialista de la sociedad capitalista. Enseguida, Bobbio introduce el término democracia social, que ha dado origen al estado de servicios y que otros han llamado estado de bienestar o estado asistencial. En el paso de la democracia liberal a la democracia socialista, la democracia social, argumenta Bobbio, es una etapa posterior con respecto a la primera, pues incorpora los derechos sociales, y una etapa previa con respecto a la segunda. Finalmente, para los liberales intransigentes, la democracia social significa una disminución en las libertades individuales, y para los socialistas impacientes, esta es una solución negociada que obstaculiza o imposibilita el socialismo. En el capítulo El nuevo liberalismo, Bobbio se dedica a analizar las tesis sobre el liberalismo de algunos pensadores de las últimas décadas. Bobbio comienza expresando que la relación contra el presunto avance del socialismo con su programa general de economía planificada y colectivización de los medios de producción, la doctrina liberal se concentró cada vez más en la defensa de la economía de mercado y de la libertad de iniciativa económica y de la consecuente tutela de la propiedad privada, e identificándose con la doctrina económica que en lenguaje político italiano tomó el nombre de liberismo. Sin embargo, Bobbio menciona que han habido esfuerzos por crear puentes y síntesis entre el liberalismo y el socialismo, destacando los trabajos de Hobhouse en Liberalismo de 1911 y Carlo Rosselli, Socialismo Liberal de 1930, además del liberal socialismo del Partido Acción Italiano. A pesar de estos esfuerzos, la antítesis entre socialismo y liberalismo se hizo más fuerte en las décadas de los 60 y 70. Esto fue debido primero al iliberismo a ultranza de los regímenes en los que se intentó por primera vez una transformación socialista de la sociedad, y luego a la aparición de aspectos iliberales en los regímenes en los cuales la realización del Estado-providencia ha sido más avanzada. El liberal socialismo no ha pasado de ser un ideal doctrinario abstracto, tan seductor en teoría como difícilmente traducible en instituciones, o como una de las fórmulas, pero no la única, que sirven para definir el régimen en el que la tutela del aparato estatal se amplió de los derechos de libertad a los derechos sociales. Por el contrario, la relación entre liberalismo y liberismo se ha vuelto estrecha, a grado tal
que cada vez más se identifica el primero con el segundo. Aquí, Bobbio hace referencia a la disputa entre Croce e Einaudi sobre la relación entre el liberalismo ético-político y el liberalismo económico o liberismo. Para Croce, filósofo e historiador, el liberalismo, siendo un ideal moral, se podía realizar bajo diversos esquemas o programas económicos. Mientras que para Einaudi, economista, el liberalismo ético-político solo era realizable únicamente allí donde existía el liberalismo económico. Si consideramos el neoliberalismo, nos dice Bobbio, que Einaudi tuvo la razón, pues por neoliberalismo hoy se entiende principalmente una doctrina económica consecuente, de la que el liberalismo político solo es una manera de realización no siempre necesario, o sea, una defensa a ultranza de la libertad económica, de la que la libertad política solamente es un corolario. Enseguida, Bobbio se refiere al economista Friedrich von Hayek como quien ha insistido en la indisolubilidad entre la libertad económica y la libertad sin adjetivos. Y por tanto, ha subrayado la necesidad de distinguir bien el liberalismo, que tiene su punto de partida en una teoría económica, de la democracia, que es una teoría política, atribuyendo a la libertad individual, de la que la libertad económica sería la primera condición, un valor intrínseco y a la democracia únicamente un valor instrumental. Von Hayek, menciona Bobbio, también enfatiza las consecuencias iliberales del proceso de democratización, por lo que hace la distinción entre liberalismo y democracia, como el liberalismo responde al problema de las funciones del gobierno y en particular a la limitación de sus poderes. La democracia responde al problema de quién debe gobernar y con qué procedimientos. Más aún, a pesar de que a través del tiempo el significado de liberalismo ha podido cambiar, el pensamiento de von Hayek representa, afirma Bobbio, el núcleo original del liberalismo clásico, es decir, una teoría sobre los límites del poder del Estado, basada en la existencia de derechos e intereses individuales, incluido el derecho de propiedad, anteriores a la formación del poder político, los cuales son válidos incluso en el contexto de un gobierno democrático basado en la regla de la mayoría. Así, en la tradición liberal, sobre todo la anglosajona, el Estado es más liberal entre más limitado es su poder y, por consecuencia, la esfera de la libertad negativa individual es más amplia. Enseguida, Bobbio hace referencia a las discusiones en torno a la obra de Robert Nozick, Anarquismo, Estado y Utopía, de 1974. Bobbio explica que liberalismo, en su versión más común, es la doctrina del Estado mínimo y que, contrario a los anarquistas, quienes consideran al Estado un mal innecesario, los liberales consideran al Estado un mal necesario, por lo que debe ser conservado lo más posible dentro de límites restringidos. Nozick replica la versión liberal clásica del Estado como el monopolio de la fuerza, cuyo objetivo único y esencial es la protección de los derechos individuales de cada ciudadano. Estos derechos individuales, según Nozick, son aquellos basados en los principios del derecho privado, principalmente el derecho del individuo a poseer lo que ha adquirido justamente y lo que ha adquirido justamente del propietario anterior. Otras funciones del Estado son, según Nozick, inmorales.
Bobbio critica esta posición, pues está basada completamente en la aceptación de la doctrina jurídica de los títulos de adquisición originaria y derivada de la propiedad, de la que el autor no da la más mínima explicación. En este último capítulo, titulado Democracia e Ingobernabilidad, Bobbio analiza las razones por las cuales la democracia liberal ha presentado recientemente problemas de gobernabilidad. Él expone tres razones. 1. En los regímenes liberal-democráticos, toda la gama de libertades individuales con la que cuentan los individuos permiten la existencia de una sociedad civil organizada y activa de muy diversas formas, lo que facilita, a su vez, que se generen demandas y peticiones a los poderes públicos que pretenden ser satisfechas en el menor tiempo posible, bajo la amenaza de disminuir el consenso. Por otro lado, los procedimientos dispuestos por un sistema democrático para tomar las decisiones colectivas o que deberían dar respuesta a las demandas generadas por la sociedad civil son tales que frenan y a veces hacen inútiles mediante el juego de vetos cruzados la toma de decisiones. Es decir, en la democracia la petición es fácil y la respuesta difícil. Cosa contraria en los sistemas autocráticos, donde al mismo tiempo los individuos están restringidos en sus derechos y libertades, las sociedades están reprimidas y el poder político no tiene contrapesos ni límites, por lo que la petición es difícil y la respuesta es fácil. 2. Partiendo del hecho de que en los regímenes democráticos las sociedades son plurales y donde la conflictualidad social, en consecuencia, puede ser mayor, y siendo que una de las funciones principales del Estado es la resolución de los conflictos sociales entre los individuos y entre los grupos, el Estado se ve siempre sometido a un gran estrés para poder resolver los conflictos sociales, los cuales tienden a ser grandes en número y en variedad. Cuando la variedad de conflictos y los intereses contrapuestos son muchos, no se puede satisfacer a unos sin dañar a otros. 3. En los regímenes liberal-democráticos, por naturaleza, el poder está regulado con el fin de permitir la participación, el disentimiento y la proliferación de espacios en los que se toman decisiones colectivas. Esto genera que el poder se disminuya entre distintos centros de poder y en consecuencia se fragmente. La dicha fragmentación puede tener consecuencias en la gobernabilidad, pues puede generar conflictos entre los poderes que se supone deben resolver los problemas. Bobbio nos dice que la denuncia de la ingobernabilidad de los regímenes democráticos tiende a proponer soluciones autoritarias, como el fortalecimiento exagerado del poder ejecutivo o el poner nuevos límites a la esfera de las decisiones. Aquí Bobbio aclara, todas las democracias reales, no la ideal de Rousseau, nacieron limitadas, en el sentido ya aclarado de que las decisiones que toman las mayorías no pueden afectar las materias que se refieren a los derechos de libertad llamados precisamente inviolables. Finalmente, el autor concluye el libro expresando que la relación entre liberalismo y democracia a lo largo del siglo XIX otorgó a los democráticos la concesión del sufragio universal y que ahora, en las últimas décadas del siglo XX, la exigencia de los democráticos al liberalismo es la ampliación del derecho a participar en la toma de las decisiones colectivas en lugares diferentes de aquellos en los cuales se toman las decisiones políticas, en conquistar nuevos espacios para la participación popular y por tanto en inducir el paso de la democracia de equilibrio a la fase de la democracia participativa.
y añade que la dialéctica del liberalismo y la democracia refleja el contraste entre dos maneras de entender la libertad que se suelen llamar libertad negativa y libertad positiva, y que el contraste benéfico entre las dos libertades no es de los que se puedan resolver definitivamente, y la solución que tal contraste recibe es una solución negociada. Fin, parte 4.